para empezar entonces la clase de hoy. Como les digo, ¿no? El tema para trabajar es la biocenosis. Obviamente que esto está dentro de lo que vendría a ser el estudio de la ecología. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver temas puntuales, como el concepto de biocenosis, los componentes de la biocenosis y por último las relaciones biológicas. Acá tenemos una imagen en la cual nos muestran a nuestro ecosistema. Un ecosistema está formado por plantas, animales, seres bióticos y seres abióticos. Dentro de estos seres bióticos y abióticos vamos a distinguirlos entre los abióticos, o sea, los seres que no tienen vida, como biotopo, y a los seres que tienen vida y que van a cumplir una función dentro del ecosistema se les va a conocer como biocenosis. La biocenosis, los animales, las plantas y los microorganismos. Y algunas bacterias en el medio natural. Ahora, ¿qué es la biocenosis? Se llama biocenosis al grupo de seres vivos de diferentes especies que conviven y desarrollan su reproducción en un mismo biotopo. ¿Recuerdas que era un biotopo? ¿Era el medio ambiente donde los animales vivían? Claro, va a ser el medio en el cual están viviendo los seres vivos, ¿no? Lo que vendría a ser la biosfera. No se escucha su micro. Muy bien. Ahora, por favor, no enciendan los micrófonos, acabo de silenciar a todos, ¿sí? Podemos ver aquí en la imagen la biocenosis, o sea, los seres vivos que están trabajando en este ecosistema. Muy bien, vamos a ver los componentes. Tenemos el primer componente, la fitocenosis. La fitocenosis va a ser en este caso, ¿qué cosa? Va a comprender a todas las plantas que se encuentren en ese bioma, en ese ecosistema. A esto va a ser la fitocenosis. Luego tenemos a la zoocenosis, que va a ser, obviamente, en este caso, a todos los animales que se encuentren en este ecosistema, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero obviamente que solamente va a conformar a los animales. Por ejemplo, aquí, ¿a quiénes tenemos en esta imagen? Tenemos rinocerontes, tenemos leones, flamencos, por ahí creo que hay un otorongo, mariposas, chimpancé, jirafa, cebra, elefante. ¿Qué más hay por ahí? Ahí tenemos un guacamayo, creo que es un sin guacamayo. Un rinoceronte. Claro, un rinoceronte ahí. Hay patos también, si no me equivoco. Sí, patos son. Pero hay otros seres vivos que también están ahí que nosotros no podemos verlos, ¿o no? ¿O ves? ¿Ves a las bacterias que están por ahí? No, profesor. No, ¿verdad? Pero No. ahí están. Ahora, esas bacterias y todos esos microorganismos que están en la naturaleza, pero que no se ven a simple vista, van a estar agrupados ¿en dónde? En la microbiocenosis. En la microbiocenosis. Obviamente, ¿a quiénes vamos a encontrar aquí? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las bacterias, una ameba, podemos encontrarla aquí, algún microorganismo que puede ser, por ejemplo... Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué pasó? Acabo de entrar. Ah, ya, no te No preocupes. entiendo por qué no entraba antes. No sé, seguro falta conexión. Pero bueno, como les digo, vamos a encontrar a todos esos seres microbiológicos dentro de estos componentes, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las relaciones biológicas. Las relaciones biológicas son, o bueno, se dividen en dos grandes grupos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Vamos a ver que las
Relaciones intraespecíficas se van a dividir en dos tipos, positivas y negativas. Las positivas van a formar asociaciones, organismos de la misma especie que se favorecen, y en las negativas vamos a encontrar las competencias, organismos de las mismas especies que compiten. Por ejemplo, vamos a ir a las positivas primero. Tenemos a las familiares. Los individuos presentan lazos consanguíneos, ¿no? Por ejemplo, los pingüinos. Ellos están prácticamente de por vida juntos, no se separan. Tenemos a las coloniales. Los individuos provienen de un mismo progenitor. Por ejemplo, en este caso, los corales. Se van agrupando y van formando un gran coral en este caso. Luego tenemos a quienes, a las gregarias. Grupos de animales que conviven, pero no son familia. Por ejemplo, las manadas. No tienen ninguna relación de parentesco consanguíneo, pero aún así están ahí viviendo juntos, como una manada. Luego tenemos a los estatales, donde existe una organización jerárquica en la que hay una división del trabajo. Por ejemplo, el panal de abejas. En el panal de abejas, ¿quién es el que manda el panal de abejas? La abeja La reina. reina. La reina, o sea, Reina. la madre de todas. Claro, La muy bien. reina. Y luego tenemos a quienes, a A las aquellas abejas que se encargan de explorar otros territorios para poder formar un nuevo panal. Los ¿Cómo se llaman obreros. las abejas? Obreros. No, esas son las soldados. Es cierto. Esas van solitas. Solitas, y cuando encuentran un buen sitio, dicen, acá es, aquí vamos a armar un panal y llaman a las demás. Así. ¿Quiénes son las abejas que trabajan y trabajan y trabajan? Obreras, las obreras. Esas son las Sí, esas obreras. sí son las obreras. Muy bien. Profe, ¿y cuáles son las abejas que no hacen nada? Porque hay abejas que no hacen nada, lo único que hacen es servir a la reina para poder tener más huevecillos. ¿Cuál es ¿Veteranos? No, veteranos no. Son los zánganos. Las abejas zánganos, es la que no hacen nada. Los zánganos son los que desaparecen con la reina, ¿no, profesor? Exacto, son los que le ayudan Cierto, a cierto. esta reina a tener poner huevecillos. Pero es lo único que hacen, no hacen otra cosa más. No alimentan a las pupas, no buscan nuevos territorios, no ayudan a construir el panal. Son los privilegiados aquí, por así decirlo, ¿no? Profesor, yo creía que esas abejas eran veteranos retirados. No, zánganos se dice, no veteranos. Bueno, bueno. Muy bien. Luego tenemos a las negativas, ¿no? A las relaciones interespecíficas, interespecíficas negativas. Tenemos, por ejemplo, por el alimento, los leones, por ejemplo. Los leones machos se pelean entre sí por el alimento. Por el alimento. Por la luz, por ejemplo, tenemos a las plantas. Las plantas, hay plantas que para captar mayor luz van creciendo y van tapando a otras. Y las otras que no reciben luz van muriendo. ¿Por qué? Porque justamente no reciben luz. O sea, es una pelea por la luz. Exactamente. Imagínate, una planta que no recibe luz, ¿puede hacer fotosíntesis? Pues No, no, ¿verdad? profesor, pero tendría la opción de convertirse en una Y por lo carnívora. tanto, no podría, ¿qué cosa? Producir su propio alimento. Alimento. Y al no poder alimentarse, no va a poder sobrevivir. Muy bien. Profesor, a menos de que se convierta en una Profesor, carnívora. pero las plantas también necesitan su agua, ¿sí? También, pero no solamente viven de agua. Luego tenemos competencia por las hembras. Los lobos de mar, por ejemplo, los machos se pelean entre sí, los machos, para ver quién es el macho dominante, el macho alfa. Y ese macho dominante es el que se aparea con todas las demás hembras. Por ejemplo, si en la manada está formado por 30 lobos de mar, de las cuales 3 son machos y 27 son hembras, por ejemplo. Entre los 3 machos pelean y el macho dominante es el que le gana a todos los demás. Por lo tanto, ese macho es el único que tiene la opción de aparearse con las demás hembras, con las otras 27 hembras. Los otros 2 machos no tienen derecho de aparearse. Eso es, por ejemplo, otro tipo de competencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esas competencias a veces algunos machos mueren. Algunos lobos de mar macho mueren.
en esa competencia. No sobreviven a los golpes de la pelea. Luego tenemos competencia por el territorio. En este caso, el ejemplo más claro son los perros. Cierto. ¿No has visto los perros que están, por ejemplo, ¿no? Un perro que está en la calle o que está inclusive a veces en la casa? ¿Qué pasa? Va comenzando y va dejando Ajá. marquitas de orina. Ujú. Bien. Esas Cierto. marcas de orina están marcando su territorio. Ahora, si dentro de su territorio entra otro perro macho, por ejemplo, va a haber pelea. Se van a terminar peleando los Eso perros. explica por qué mi perro se pelea cada vez que ve un perro cercano. Exacto. Muy bien. Ahora, todas estas son dentro de la misma especie, si tú te has dado cuenta. No estamos hablando de perros con lobo, de perros y gatos, no. Estamos hablando de la misma especie. Todos son perros, todos son lobos de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo único. No es lo único. A ver un momento. Está. Luego tenemos a las relaciones interespecíficas, perdón, ya que es entre especies. Se me pasó con esto. Acá está. Interespecíficas, o sea, ya es entre diferentes especies. Las positivas también que hay es la unión que favorece la supervivencia del individuo. En cambio, las negativas, la unión perjudica la supervivencia del organismo. En la positiva, ambos van a sobrevivir y van a poder conllevarse. En cambio, en la negativa, una se va a aprovechar de la otra especie. Por ejemplo, tenemos aquí los casos, ¿no? En positivas primero, tenemos al mutualismo. Ambos organismos se benefician y existe una codependencia, no una dependencia, sino una codependencia. Una depende de la otra y viceversa. Ejemplo, el líquen y el musgo. ¿Ya? El líquen y el musgo son asociaciones de. Por ejemplo, ¿alguien sabe en qué consiste un líquen? En comerse las pulgas de un animal. Un líquen. Los líquenes, en este caso, a ver, por acá están escribiendo, creo. No salió nada. Profesor, según Google, el líquen es una planta. El líquen no es una planta, es una simbiosis. Es una simbiosis, o sea, una asociación entre quienes, entre un hongo y una alga. Profesor, perdón, me equivoqué, lo siento. No pertenece al grupo de las plantas, pertenece a la familia de los fungis. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso, ambos van a poder conllevarse para sobrevivir. En cambio, veamos, el musgo. ¿El musgo qué es? Es algo similar al líquen. Es cierto, se dispersa por esporas, ¿no? Claro. Ahora, ambos van a, ¿qué cosa? A sobrevivir. Por ejemplo, en el caso del líquen, tanto el hongo como la alga van a depender uno de la otra. Ahora, existe otro concepto que es la protocooperación, en donde ambos organismos se benefician y no existe dependencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un momento ya estoy contigo aquí, te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y luego cada uno por su camino, no hay problema. Pero en el caso del líquen, no. Si el hongo se va, el líquen muere. La alga no puede sobrevivir. Igual, si la alga se va, el hongo no puede sobrevivir. Acá tenemos, por ejemplo, las vacas y algunas aves. Algunas aves estas que, por ejemplo, se alimentan de las pulgas o las garrapatas de las vacas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La vaca, ¿de qué se beneficia? Bueno, de que no tiene pulgas ni garrapatas, por lo tanto, no va a perder nutrientes. ¿Y las aves en qué se benefician? Simple,
esas garrapatas, esas pulgas son su alimento, así que tienen de qué alimentarse. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? En la misma ave no va a estar siempre en la misma vaca. Por ejemplo, esa misma ave se puede irse a un caballo tal vez. Y ahora hace lo mismo con el caballo. O sea, no depende solamente a una sola especie, puede ser con distintas especies. No hay dependencia. En cambio, en el líquen, tanto el hongo como la alga son hongos y algas específicos. No es que cualquiera se puede combinarse con cualquiera. Muy bien. Ahora tenemos aquí al comensalismo. A ver, ¿qué escriben? Exacto, las dos se benefician y no hay compromiso, por decirlo, ¿no? Ambos se benefician y no hay compromiso. Ahora, en el comensalismo dice, un organismo se beneficia sin afectar al otro. Por ejemplo, el tiburón y la rémora. El tiburón va a tener siempre algunos pececitos a sus lados que los están acompañando, que son las Ah, rémoras. cierto, profesor. Ellos son los limpiadores. Claro, en este caso, bueno, no son limpiadores. En este caso, la rémora se alimenta simplemente de lo que le sobra al tiburón, de lo que le sobró. Pero ¿le beneficia al tiburón en sí? No, porque el tiburón le da igual. Le da igual si están ahí o no. El tiburón no es que dependa de que necesite que las rémoras le hagan limpieza. No, no necesita. Si él quiere, lo acepta. Si no, normal. Por él no se hace problema el tiburón. Luego tenemos, último aquí, tenemos al inquilismo. Un organismo sobrevive sobre otro o dentro de él. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, el cangrejo ermitaño, el pez gatillo y el pepino de mar. Por ejemplo, dentro de esa caracola o esa concha de mar, ¿qué es lo que pasa? Estas conchas de mar no se mueven normalmente, ¿no? Así que el cangrejo ermitaño en este caso va a tomar esa concha de mar y la va a convertir en su hogar y va a desplazarse. Y con eso va a poder protegerse. ¿Por qué no se come las rémoras? Porque les da igual. No, no les simpatizan las rémoras, como que no me gustan las rémoras, dice. No es que sea, es que los tiburones obviamente están pendientes de unas presas más grandes, ¿no? Es como que las rémoras son unas pulguitas que están ahí nada más que fastidiando. Luego tenemos aquí otros dos. Tenemos ahora negativas. Negativas. Relaciones interespecíficas negativas. Tenemos al parasitismo. Un individuo, que es el huésped, vive a expensas de otro, que es el hospedero. O sea, uno se beneficia y el otro no. Al contrario, le hace daño. Por ejemplo, la pulga, la lamprea y la tenia. La pulga está sobre los animales como los perros, los gatos, etc. Pero dime, ¿al perro o al gato le trae algún beneficio tener pulgas? No, al contrario, le perjudica. Entonces, ¿quién se está beneficiando aquí? La pulga. ¿Quién está siendo perjudicado? El perro en este caso. Y lo mismo podemos hacer con otros animales, como la tenia y la lamprea. Luego tenemos a la competencia. Dice, dos individuos luchan porque tienen el mismo nicho. Por ejemplo, el león y la hiena. Ambos viven en el África, en la sabana africana. Son carnívoros, se alimentan de venados, cebras, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ambos van a estar en el mismo lugar, en el mismo momento, cuando hay una presa. Van a competir ambos. ¿Para qué? Para ver quién se come al venado, por ejemplo, ¿no? No es que se coman entre sí, luchan, pelean, y el que gana se queda con la presa. Profe, pero ¿qué pasa si es que el que lo cazó fue la hiena y pelea contra el león y el león le gana? El león se lleva. Si la otra hiena lo haya cazado y lo haya atrapado, el león se lo lleva.
entiendo, profesor. ¿Puede explicar esa parte de nuevo? Muy bien. Tenemos en un mismo lugar un venado, un león y una hiena. Ambos se alimentan ¿de qué? De la cebra, ¿sí o no? Perdón, del venado. Ahora, el león va a querer cazarlo y la hiena también. Imagínate, normalmente sucede así. El león va, utiliza su fuerza, bueno, la leona, utiliza su fuerza, desgaste físico y atrapa al venado. Lo atrapa y lo ataca, bueno, y lo comienza a arrastrar desde del cuello, ¿no? Al venadito para llevárselo donde están sus crías, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparecen las hienas y las hienas también quieren comerse al venado. Entonces, ¿qué hacen? Las hienas pelean contra el león o la leona. ¿Para qué? Para que ver quién se queda con la presa. Así el león se haya sacrificado para poder atrapar al venado. Si las hienas le ganan, las hienas tienen el derecho de quedarse con el venado. Pero si el león gana, tiene derecho de quedarse y llevarse su venado a su hogar. El que gana come. No necesariamente tiene que morir uno. Bueno, a excepción del venado. Pero el que gana es el que gana es el que come. Exacto. A ver, por ejemplo, aquí, ¿quién tiene hermanos? Yo, profesor. Muy bien. ¿Mayor o menor que tú? Yo soy el hermano mayor. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene hermano mayor? No. Yo no. Yo. Ya. ¿Alguna vez les ha pasado tal vez, por ejemplo, No, yo que también. han comprado fruta y está la fruta en el cesto, ¿no? En el cesto de fruta todos han comido y queda una sola manzana, por ejemplo, y ambos la quieren. Ujú. El Bueno, a más mí me fuerte, pareció pero a mí me pasó pero con otra cosa. es un ejemplo, pues, ¿no? Como estamos hablando, Bueno, por ejemplo, aquí ¿y quién es el que gana? El más fuerte. O es el más cierto, es inteligente. cierto. Así de simple. Mm. Muy bien. Continuamos. Tenemos aquí a las últimas, tenemos a la depredación y el amensalismo. La depredación, un individuo que es el depredador, mata a otro que viene a ser la presa para alimentarse de esto. Por ejemplo, la lechuza y los ratones, donde ¿quién es el depredador? La lechuza. ¿Y quién es la presa? El ratón. Ujú. Ejemplo otro, el león y el venado, donde el león, ¿quién es? El depredador. ¿Y qué más? Y el venado es la presa. Otro ejemplo, profe, otro ejemplo. Tienes a la orca y la foca, o a la orca y el pingüino. ¿Quién es el depredador? La orca. ¿Quién es la presa? El pingüino. Ejemplo, ¿no? Luego tenemos el amensalismo. A ver, ¿qué dice acá? Tiburón y delfín también muy bien. Dice otro. Un individuo produce sustancias que inhiben el desarrollo de otro. Ejemplo, el hongo penicillium Un gato, bacteria. profesor, un gato y un ratón. También como depredación. Muy bien, te dice hongo, penicillium y bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Este hongo va a producir una sustancia que va a inhibir el crecimiento de las bacterias. Ahora, este hongo produce una sustancia llamada, hongo en específico, el hongo penicillium, va a producir una sustancia específica llamada penicilina, que van a utilizarla para muchos medicamentos. Es cierto, es cierto. ¿Ya? Ahora, justamente, ¿y qué es lo que hace? Impide que las bacterias se desarrollen, que crezcan, que aumenten en cantidad. Es por eso que es beneficioso y se utiliza en medicamentos. Muy bien, hasta aquí es la parte teórica. Muy bien, vamos a ver cuánto tiempo nos queda para ver cuánto del libro podemos desarrollar. A ver, veamos. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla del día de hoy para trabajar la parte práctica.
ver, muy bien, acá está, listo. Podemos compartir esto. Listo, veamos. ¿Pueden ver las preguntas ahí? Tenemos Sí, acá, profesor. ¿se ve? Sí, Tenemos 10 preguntas. Muy bien, la pregunta 5 la vamos a contestar al final, ¿ya? Para que puedan notarse todas las demás. Me dice, es una relación intraespecífica positiva. Intraespecífica, ¿qué significa? Dentro de la misma especie. Y positiva, donde ambos puedan, ¿qué cosa? Beneficiarse. ¿Cuál vendría a ser en este caso? El más práctico. Nos quedan 10 minutos todavía. El más práctico, a ver, veamos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué escriben? Ya sacaron la respuesta, creo. La A, seguro es que el mutualismo. Intraespecífica, no interespecífica. profesor. La D, profesor, la D. ¿Seguro? Profesor. ¿Sí? Yo no tengo el... Yo no sé cómo entrar al libro. Mira, La de profesor en la C. voy a tratar de pasar este libro a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Pero mientras Bueno. trabajemos aquí como estamos ahorita. Profesor en la Dice C. la B, protocooperación, otro dice la C. Veamos. Dicen intraespecífica positiva. Tenemos solamente 4 tipos. Las familiares, las coloniales, luego las gregarias y las estatales. ¿Cuál de estas es la que aparece aquí? La letra E, muy bien, los estatales. Vamos a marcar nuestra respuesta. La letra E, estatales. Luego tenemos, en el espacio, una especie se beneficia de otra viviendo dentro o fuera de su huésped, perjudicándolo. Ajá, perjudicándolo. ¿Quién vendría a ser? Neutralismo, predación, parasitismo, comensalismo o amensalismo. La E, muy bien, parasitismo. Qué extraño que ya vayamos a ver. Profesor, qué extraño que otra vez haya sido la E. Sí, vamos a ver, la clase anterior todas eran C. Todas, creo que solamente había una D y una A, pero el resto eran C. Dice, si 2 leones se disputan una presa, esto representaría una relación de Competencia. de competencia. Uy, qué bien, profesor, por fin nos vamos a otra letra. La letra B. Muy bien. Uy, están escribiendo acá. A ver, ¿qué dicen los chicos aquí? Muy bien. ¿Qué más? Pregunta 4. Dice, si 2 especies se benefician, pero una depende de otra de forma vital, nos referimos a una relación de, o sea, ambos se benefician, pero dependen una de la otra en forma vital. Estamos hablando aquí, por ejemplo, el caso de los líquenes. ¿Quién vendría a ser? La A, profesor. La Sí, A, la A. mutualismo, ¿sí o no? Ahí está, mutualismo. Las 5 las hacemos al final. Vamos a la pregunta 6. Dice, es una relación interespecífica positiva. Positiva. La depredación es negativa. La competencia también, si no me equivoco, es negativa. ¿Quién es la correcta? Mensalismo. Amensalismo, muy bien, amensalismo. Positiva. Dice la 7, relación donde 2 individuos se benefician, pero no existe dependencia entre ellos. A eso se le llama Protocooperación. Protocooperación. Protocooperación, muy bien. Es el caso de la vaca con las aves, ¿sí o no? Muy bien. Si 2 leones se disputan las hembras, esto representaría una relación de qué tipo? De
Competencia. Competencia. Es igual a No. los globos de No, mar, ¿sí no? La D. La D. Luego tenemos, es una relación intraespecífica. Intraespecífica. Tenemos a la... Protocooperación. Pero intra es de la misma especie. La comensalismo. Agrupación familiar. Agrupaciones familiares. Muy bien, la letra D. Ujú. La 10. El líquen es un ejemplo de una relación Inter, la D. específica. ¿Qué más? Ah, ¿Qué más, chicos? ¿Es lo único que hay? ¿O también es mutualismo? No. ¿O no? La C, ¿no? Pero ahí debería decir, acá debería decir A y B, ¿verdad? No A y C. ujú. Cierto. Muy bien, vamos a corregirlo acá, colocando que sea A y B. A ver, chicos, un momento, ¿ya? Profe, bueno, estoy en clase, dígame. La C. Ya. La letra C, muy bien, sería A y B, ¿verdad? Pero hay que corregirlo, que diga A y B. A y B. Y ahí sí sería mi clave la letra C. Sino que ahí le han puesto A y C, se han equivocado. Cualquiera puede equivocarse, no hay problema. Muy bien. Entonces solamente nos faltaría una pregunta, que es la número 5, ¿sí o no? Vamos a, como todo esto está grabándose, no hay problema, voy a borrarlo, las respuestas que he marcado, para poder irnos a la pregunta número 5. Muy bien. Vámonos a la pregunta número 5, la última pregunta. Ay, se me fue. Acá está, dice, la última pregunta que vamos a hacer el día de hoy. Es una relación interespecífica negativa. Negativa, interespecífica, de distintas especies. Negativa, el La E. B y D, B y D. B y D, B y D, la E, la E. La B y la D. La protocooperación no es negativa, es positiva. La mutualismo. La letra. El mutualismo. El mutualismo también es positivo. Amensalismo. Comensalismo solamente. La letra D de dinosaurio. Profe, la B Vaya. no, la B no. Solamente la D. Muy bien, chicos. Con esto quedamos con la clase del día de hoy. Muy bien, voy a tratar de pasar este archivo a través del WhatsApp. Cuídense y nos vemos la otra semana. Nos quedan ya segundos para acabar. En nuestro libreta no tenemos nota de biología, ¿por qué? Sí, no te preocupes. Ya eso algunos papitos ya se les explicó. ¿Ya? Muy bien, chicos. Cuídense. Nos vemos en la otra semana. Bye. Chao, profesor. Hasta pronto, profesor. Chicos, cuídense. Chao, Hasta luego. chao, profesor. Chao.